Buen día, querido estudiante. Recibe un cordial saludo esperando que te encuentres bien y deseoso de aprender un nuevo conocimiento de la fisiología. En la siguiente presentación estaremos hablando del sistema inmunológico o también llamado sistema inmune. A pesar de la exposición constante a agentes patógenos letales, los animales domésticos han evolucionado para sobrevivir gracias al sistema inmunológico. ¿Pero qué es el sistema inmunológico? Este sistema opera como una red coordinada de organismos y células cuya función crítica es la discriminación biológica, identificar y eliminar amenazas externas, mientras mantiene tolerancia hacia los componentes propios del organismo. Esto quiere decir que es el encargado de proteger al cuerpo de microorganismos invasores como virus, bacterias, hongos y protozoarios, los cuales encontramos en el aire, alimentos, agua e incluso en el contacto con otros animales. Si llegaran a entrar al cuerpo de los animales, la función del sistema inmunológico es atacarlos y acabar con ellos. El sistema inmunológico no solo defiende al cuerpo de patógenos, sino que su función más importante es regular el equilibrio de la microbiota. A los microorganismos invasores les encanta entrar al cuerpo de los animales, porque en él cuentan con el ambiente ideal para ellos y encuentran nutrientes, de esa forma pueden reproducirse. Pero ¿cuál es la función del sistema inmunológico? Es proteger para que los microorganismos antes mencionados no ingresen al cuerpo de los animales, y si llegaran a ingresar, la función del sistema inmunológico es atacarlos para que no logren enfermarlos. ¿Cómo se transmiten las enfermedades entre animales? Podemos identificar dos formas de contagio. La primera es por contagio directo, que es entre animales, por medio de la tos, saliva, monta directa o contacto con la piel. Y tenemos la forma indirecta, por medio del alimento, el agua, la transfusión sanguínea y picaduras de insectos. ¿Dónde empieza la inmunología? Todo comienza en el saco vitelino. Aquí se generan los primeros progenitores de células linfoides. Es la fase extraembrionaria donde se siembran las células madre que luego migran hacia el embrión. A medida que el feto crece, la producción de células se desplaza. Hígado fetal. Actúa como el principal órgano hemapoyético durante la mitad del periodo de gestación. Médula ósea. Se convierte finalmente en el sitio primario de producción de linfocitos, especialmente linfocitos B y otras células sanguíneas de forma permanente. La parte inferior muestra cuando los precursores linfoides colonizan órganos específicos para que estos maduren y se vuelvan funcionales. Timo. Es el primero en ser colonizado. Aquí los linfocitos T aprenden a diferenciar lo propio de lo ajeno. Sangre. Los linfocitos comienzan a circular para conectar los diferentes tejidos. Ganglio linfático y vaso. Órganos linfoides secundarios donde se organizan las respuestas inmunitarias frente a patógenos. Placas de Peyer ileales. Tejido linfoide asociado a mucosas, crucial para la inmunidad intestinal antes del nacimiento. Inmunidad neonatal y transferencia placentaria. El sistema inmune adaptativo de los mamíferos neonatos es funcional, pero carece de experiencia previa, por lo que la supervivencia del recién nacido depende de la inmunidad innata y la transferencia pasiva de anticuerpos maternos. La vía de obtención de esta inmunidad parental o postnatal está condicionada por la anatomía de la placenta. Placenta hemocorial, en humanos y primates. Contacto directo entre sangre materna y trofoblasto. Permite el paso del 100% de IgG antes del nacimiento. Placenta endoteliocorial, en perros y gatos. El contacto es intermedio, solo pasa un 5 a 10% de IgG vía placenta, el resto se obtiene a través del calostro. Placenta sindesmocorial en rumiantes y epiteliocorial en equinos y suinos. Debido al alto número de capas de tejido, no hay paso de anticuerpos vía placenta. La cría depende exclusivamente del calostro tras el parto. El calostro funciona como la primera y más crítica línea de defensa inmunológica para el neonato, proporcionando una transferencia de inmunidad pasiva a través de una alta concentración de inmunoglobulinas, principalmente IgG para la protección sistemática y SIgA para el blindaje de las mucosas intestinales. Este fluido biológico actúa como un modulador integral que contiene leucocitos activos y citocinas que estimulan el desarrollo del sistema inmune inmaduro, complementado por factores antimicrobianos como la lactoferrina, que limita el crecimiento bacteriano al secuestrar hierro, y la lactoperoxidasa, que destruye paredes celulares patógenas. Además, la presencia de oligosacáridos funciona como un mecanismo de señuelo competitivo,
que evita la colonización de patógenos en el epitelio, mientras que los factores de crecimiento como el EGF e IGF-1 aceleran la maduración de las criptas intestinales para optimizar la absorción de estos nutrientes vitales antes del cierre intestinal. La absorción de las IgS presentes en el calostro tienen su pico máximo entre las 6 y 8 horas postnacimiento y es prácticamente nula pasada las 24 horas, por lo que se recomienda que la ingesta del calostro se realice lo antes posible. Por otro lado, para que las IgS puedan pasar de la luz del intestino a la circulación sanguínea del neonato, es necesaria la presencia de receptores Fc, que están presentes en la cara apical de las células epiteliales del intestino delgado, yeyuno y primera porción del íleon. De este modo, las IgS se adhieren a ellos y por transitosis atraviesan las células dentro de vesículas, endocitosis, sin sufrir ningún tipo de modificación y son secretadas a la lámina propia de la membrana basal, donde se encuentran vasos sanguíneos y linfáticos, a través de los cuales llegan a la circulación sanguínea. Tipos de resistencia. La inmunidad innata es el sistema de defensa rápido e inespecífico del organismo. Se caracteriza por actuar en cuestión de horas ante cualquier amenaza sin necesidad de contacto previo. Al carecer de memoria inmunológica, su respuesta mantiene siempre la misma intensidad, independientemente de cuántas veces se exponga al mismo agente. Finalmente, su función es crítica para activar y dar paso a la inmunidad adaptativa. Los animales domésticos cuentan con la inmunidad innata, un conjunto de barreras físicas, químicas y biológicas, tanto locales como sistémicas, que actúan como la primera línea de defensa. Aunque se considera una respuesta inespecífica, tiene la capacidad de distinguir a lo propio de lo ajeno y reaccionar con rapidez. Cualquier fallo en estas barreras incrementa drásticamente la vulnerabilidad ante infecciones. En otras palabras, el sistema inmune innato es un pilar fundamental en el mantenimiento de la integridad del organismo. Es aquel con el que se nace y defiende de cualquier microorganismo o sustancia invasora. Su capacidad de respuesta siempre es igual. En la imagen podemos observar las defensas innatas de los animales. En los recuadros verdes se indican los mecanismos sistémicos y en los blancos los locales. En la inmunidad innata podemos distinguir dos niveles principales. El primero son las barreras externas, que incluyen defensas físicas, químicas y biológicas, como la piel, las mucosas, enzimas y la microbiota, cuya función es impedir la entrada de microorganismos. El segundo nivel corresponde a los mecanismos internos, que se activan cuando las barreras externas fallan. Estos incluyen factores solubles como el sistema de complemento y las citocinas, así como células especializadas. Entre las células destacan los fagocitos, que ingieren patógenos, y las células natural killer, que eliminan células infectadas. El sistema inmunológico en animales de granja se organiza en diferentes niveles, siendo el primero las barreras anatómicas y epiteliales. Estas funcionan como una muralla física formada por la piel, las pezuñas y las mucosas, que impiden la entrada de microorganismos. Sin embargo, no son estructuras pasivas, ya que también actúan como sistemas activos de defensa. Por ejemplo, la queratina y la descamación permiten eliminar microorganismos de la superficie de la piel. Las uniones estrechas entre células evitan el paso de bacterias, aunque si se alteran, pueden permitir su entrada al organismo. Finalmente, la microbiota comensal cumple un papel importante, ya que compite con los patógenos e impide su crecimiento. Aclaramiento mecánico. Es la eliminación activa de patógenos mediante el movimiento de cilios, el flujo de moco y procesos fisiológicos como la tos, el estornudo, el peristaltismo intestinal y el flujo urinario. Es el uso de la física y el movimiento para la autolimpieza. Aparato mucociliar. Los cilios son como pequeñas escobas que laten miles de veces por minuto. En cerdos o aves, el polvo o el amoníaco del ambiente pueden paralizar estos cilios, facilitando neumonías. Flujo bidireccional. El peristaltismo o el flujo urinario aseguran que el contenido siempre se mueva hacia la salida, evitando que las bacterias naden hacia arriba o hacia los riñones o el estómago. Factores químicos y enzimáticos. Se basa en la degradación química de los invasores a través del pH ácido del estómago, péptidos antimicrobianos y enzimas como la lisozima presente en lágrimas y saliva. Es la guerra química del organismo. Lisozima.
Es la enzima capaz de romper los enlaces del peptidoglicano, la armadura de las bacterias gram positivas, haciendo que éstas exploten por presión osmótica. Defensinas. Son péptidos con carga eléctrica que se insertan en la membrana de los microbios, creando poros o agujeros que los matan rápidamente. pH extremo. El estómago de un rumiante o un monogástrico mantiene un ambiente tan ácido, pH cercano a 2, que funciona como un esterilizador natural de los alimentos. Efectores celulares e inflamación. Representa la respuesta interna inmediata donde células especializadas, fagocitos y natural killer destruyen patógenos apoyadas por el sistema del complemento y la liberación de citoquinas que activan el proceso de inflamación para contener la amenaza. Aquí es donde el cuerpo identifica lo propio de lo extraño. Fagocitosis, neutrófilos y macrófagos. Estas células tienen receptores que reconocen azúcares y proteínas que solo las bacterias tienen. Una vez ingerida, la bacteria es bombardeada con especies reactivas de oxígeno, como el peróxido, dentro de la célula. Sistema del complemento. Es una cascada de más de 30 proteínas plasmáticas. Su función principal es la opsonización, bañar al microbio de una sustancia que lo vuelve altamente atractivo y fácil de comer para los fagocitos. Cascada de citocinas. Son las señales de alarma. Cuando una célula detecta peligro, libera citocinas que dilatan los vasos sanguíneos, causando el enrojecimiento y calor de la inflamación, para que más células de defensa lleguen rápido al sitio de la batalla. El sistema inmune adaptativo es un proceso el cual comienza con el reconocimiento específico de antígenos, donde los linfocitos B y T detectan sustancias extrañas mediante receptores especializados o células presentadoras de antígenos CPA. Tras la activación, se desencadenan dos tipos de respuestas efectoras: la inmunidad humoral, liberada por linfocitos B que se transforman en células plasmáticas para producir anticuerpos, y la inmunidad celular, donde los linfocitos T coordinan la eliminación de células infectadas o cancerosas mediante citocinas y apoptosis. Finalmente, el sistema genera memoria inmunológica, permitiendo que, ante un segundo encuentro con el mismo antígeno, la respuesta sea mucho más rápida y potente, eliminando la amenaza a menudo antes de que se presenten síntomas. El sistema inmune adaptativo es una defensa exclusiva de los vertebrados que utiliza linfocitos B y T para reconocer antígenos específicos. A diferencia de la inmunidad innata, esta genera memoria, por lo que cada vez responde más rápido y de forma más eficiente ante el mismo patógeno. Se caracteriza porque no está completamente desarrollada al nacimiento, sino que se va adquiriendo con la exposición a diferentes microorganismos. Este sistema presenta dos tipos de respuesta: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral está medida por los linfocitos B, que producen anticuerpos para neutralizar patógenos presentes en los fluidos del organismo. Por otro lado, la inmunidad celular está medida por los linfocitos T. Los linfocitos T helper activan otras células del sistema inmune mediante citocinas, mientras que los linfocitos T citotóxicos destruyen células infectadas. En la siguiente imagen se muestran las tres funciones principales de las células presentadoras de antígenos en la activación de la respuesta inmune celular. En primer lugar, la célula dendrítica captura el antígeno, lo procesa y lo presenta a un linfocito T naive o virgen. Este proceso induce la activación, expansión clonal y diferenciación de estos linfocitos en células T efectoras, siendo el paso más importante para iniciar una respuesta inmunitaria nueva. En segundo lugar, el macrófago participa en la inmunidad celular presentando el antígeno a un linfocito T efector previamente activado. Esto permite que el linfocito T potencie la capacidad del macrófago para destruir los microorganismos que ha fagocitado. Finalmente, el linfocito B participa en la inmunidad humoral. Este reconoce el antígeno, lo procesa y lo presenta a un linfocito T colaborador. Esta interacción estimula al linfocito B para que se diferencie en células plasmáticas y comience la producción de anticuerpos específicos contra este patógeno. En la siguiente imagen se describe el proceso mediante el cual un linfocito B actúa como célula presentadora de antígenos para recibir ayuda de un linfocito T, lo cual es un paso clave en la inmunidad humoral. Primero, el linfocito B reconoce y se une de manera específica a un antígeno proteico microbiano mediante sus receptores. Una vez que se une, introduce el antígeno al interior de la célula mediante un proceso llamado endocitosis. Posteriormente, dentro de la célula, el antígeno es degradado en fragmentos pequeños llamados péptidos.
Estos fragmentos se unen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y son transportados nuevamente a la superficie celular para ser presentados. Finalmente, un linfocito TCD4+, activado, reconoce este complejo péptido MHC clase 2 a través de su receptor. Esta interacción es fundamental ya que permite que el linfocito T ayude al linfocito B a proliferar y a diferenciarse en células productoras de anticuerpos. En la imagen se explica el proceso de cambio de isotipo o clase de los anticuerpos, el cual es un mecanismo fundamental de la respuesta inmune adaptativa, donde los linfocitos B modifican el tipo de anticuerpo que producen dependiendo del estímulo que reciben. Este proceso comienza cuando un linfocito B que inicialmente produce IgM interactúa con un linfocito T helper. Esta interacción ocurre mediante la unión entre el ligando CD40 del linfocito T y el receptor CD40 del linfocito B, además de la liberación de citocinas. Dependiendo de la citocina que recibe el linfocito B activado, este cambiará de un isotipo específico. Por ejemplo, algunas citocinas lo llevan a producir IgG, otras IgE y otras IgA. Cada uno de estos isotipos cumple funciones específicas. La IgM participa principalmente en la activación del sistema del complemento. La IgG está relacionada con la respuesta fagocítica, la inmunidad neonatal y también activa el complemento. La IgE participa en la defensa contra parásitos y las reacciones de hipersensibilidad. Finalmente, la IgA es fundamental en la inmunidad de las mucosas y en el transporte epitelial. La inmunidad adaptativa se basa principalmente en dos tipos de células, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T reconocen fragmentos de antígenos que son presentados por otras células, mientras que los linfocitos B pueden reconocer antígenos directamente. Cada linfocito tiene un receptor específico, por lo que está diseñado para reconocer a un solo tipo de antígeno. Cuando este antígeno entra al organismo, el linfocito adecuado se activa. Primero ocurre la activación, donde el linfocito responde a la señal del antígeno, después la proliferación, en la que se generan muchas copias iguales, y finalmente la diferenciación, donde estas células se especializan. Algunas se convierten en células efectoras que eliminan al patógeno de forma inmediata y otras células de memoria que permanecen en el organismo y permiten una respuesta más rápida y eficaz en futuras infecciones. Este mecanismo es la base de la vacunación. La medicina veterinaria utiliza diferentes tipos de vacunas para estimular el sistema inmune de los animales. No existe una vacuna ideal, ya que su elección depende del tipo de respuesta que se busca y del estado del animal. Las vacunas vivas atenuadas contienen microorganismos debilitados que imitan una infección natural y generan una respuesta fuerte y duradera. Por otro lado, las vacunas inactivadas contienen patógenos muertos. Son más seguras, pero requieren refuerzo y el uso de coadyuvantes para generar una buena respuesta. También existen vacunas recombinantes, que utilizan solo una parte del patógeno, y vectorizadas, que emplean un virus inofensivo para introducir información genética. Finalmente, en enfermedades como el tétano se utilizan toxoides, que permiten al organismo neutralizar la toxina antes de que cause daño. En esta última imagen podemos observar algunas de las principales enfermedades que afectan a diferentes especies animales como bovinos, porcinos, equinos, aves, ovinos y caprinos. Cada especie presenta enfermedades específicas, lo cual resalta la importancia de comprender cómo funciona el sistema inmunológico en cada caso. Esto nos permite aplicar medidas de prevención, diagnóstico y control adecuadas para la vacunación y el manejo sanitario. En conjunto, todo lo que revisamos nos ayuda a entender cómo los animales se defienden frente a los patógenos y cómo podemos intervenir para proteger su salud. Finalmente, el estudio del sistema inmunológico es fundamental, ya que permite mejorar la productividad, el bienestar animal y prevenir la propagación de enfermedades.